del Este y toda esa zona turística. Tenemos playas muy lindas en Uruguay. Ya me van a pagar por el chivo que estoy dando. Quiero compartir con ustedes una palabra. Aunque hoy es el Día de los Papás, yo voy a arrancar una palabra que usted va a decir, me parece que el pastor se equivocó de la cita bíblica que va a arrancar. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 1, por favor. Y siempre que uno viene, uno quiere bendecir y no quiere quedar bien. O sea, yo no vengo a ninguna iglesia para quedar bien. Vengo a una iglesia para compartir una palabra. Y si el mensaje a veces toca pisar decimos por allá, algún callo, de esos que salen en el pie, bueno, es el Señor y no soy yo, ¿ok? Agárrensela con Él. Pero sí decía, Padre, quiero dar una palabra, aparte es el Día del Padre, quiero compartir una palabra que realmente bendiga y edifique. Y bueno, y la palabra que seleccioné es padres que construyen hogares sólidos. Y cuando vengo me encuentro con el armado allí del papá constructor, y el regalito es mi metro. A esto le llamamos metro en Uruguay. Mide más de 1 metro, pero para nosotros esto es 1 metro, ¿ok? Entonces, digo, estamos acorde, nos pusimos de acuerdo en el espíritu, porque con los pastores no nos pusimos de acuerdo en esto. Así que Dios está en este asunto, reciba esta palabra que sin duda va a bendecir su vida. ¿Cuánto la van a recibir? Bien, Proverbios 14:1 vamos a mirar y dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. Y por eso le digo, la mujer sabia, dice, ¿no? Y hoy es el Día de los Padres. ¿Qué tiene que ver? Es que yo creo que no hay realmente una mujer sabia que edifique su casa y una necia que destruya su hogar sola. Siempre hay alguien al lado. Porque el hogar le es confiado al matrimonio, le es confiado a la pareja. Y al hombre le es confiado el sacerdocio. Entonces, un hogar donde hay un sacerdote no se puede caer así nomás. Si se cae, es porque de repente entonces ahí también nos encontramos con algo que la Escritura no dice, pero lo podemos utilizar de esa buena forma también. El hombre sabio edifica su casa, mas el hombre necio con sus manos lo destruye, ¿no? Entonces, así como hay mujeres sabias, hay hombres sabios, así como hay mujeres necias, también hay hombres necios que lamentablemente han destruido muchos hogares. Sobradas experiencias hay de ejemplos para todos los lugares, ¿no? Para todos los lados, perdón. Tanto mujeres como hombres sabios y también de los otros. La pregunta es, ¿de qué lado estoy, no? ¿Estoy del que construye con sus manos o estoy del lado de los que derriban con sus manos, con sus hechos, con sus dichos? No solamente con las manos derribamos, porque a veces no hacemos nada con las manos, pero con los dichos sí hacemos mucho. Bien y mucho mal también con los dichos de nuestra boca, ¿no? Y yo quiero hablar acerca de esto, de la responsabilidad que tenemos en este tiempo que vivimos, en esta generación que nos toca vivir, de ser padres presentes. Ha habido un gran flagelo, un gran problema siempre, desde antaño se escuchaba de la ausencia de los padres en el hogar, de lo malo que es la ausencia de los padres, pero hoy en día nos encontramos con una generación donde la ausencia no es solamente de los padres, la ausencia hoy en día también es de los padres y de las madres. Y cuando hay ausencia de un padre y una madre en un hogar, sin querer, estamos destruyendo nuestro hogar. Quizás de repente estamos afanados en tratar de brindar un buen espacio físico, de proveer todas las comodidades necesarias según nosotros para que vivamos cómodos, bien y felices, pero no estamos edificando lo que hay dentro, bajo de ese techo y dentro de esas 4 paredes. Y podemos llegar a tener una casa hermosísima, poder levantar una mansión y dentro ponerle todo el confort que querramos, pero a lo mejor quizás la gente que convive adentro no se llevan entre sí, no tienen paz, no tienen confianza y hay muchos problemas y muchos conflictos dentro del hogar. Cuando Dios nos habla acerca de la importancia de construir un hogar, no está hablando del espacio físico, sino que está hablando de las personas. Somos responsables de tener un matrimonio bendecido para poder tener un hogar bendecido. El matrimonio es la base de la familia. O sea, la importancia de los progenitores en casa, la importancia de padres presentes, de padres que nutren a sus hijos de toda clase de bien. El matrimonio es la base de la familia. Y la familia es la base de la sociedad. Y lamentablemente cuando miramos el deterioro de las sociedades,
miramos de generación a generación cómo se ha ido deteriorando o degenerando todo y perdiendo los principios. Ya no tenemos como algo natural la familia típica que antes teníamos, que de repente hacíamos el dibujito y poníamos a papá en dibujos esos de palitos, ¿se acuerda? De redondelitos y palitos. Ahí estaba el papá. Ahí estaba la mamá, y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 hermanitos según daba, ¿no? Porque antes las familias sí eran muy numerosas, ¿no? Y hoy en día, las familias de hoy en día son atípicas. Alguna vez quizás pensamos, pero nunca nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con la realidad que hoy nos encontramos. Al menos en mi país, donde se han aprobado un montón de leyes, en mi país los hombres pueden casarse con hombres, las mujeres pueden casarse con mujeres y tienen el derecho legal de adoptar. Entonces, hoy en día pensar en un concepto de familia ya no es más el papá con la mamá y todos los hermanitos. Hoy en día puede ser el papá con su novio, la mamá con su novia, el papá con la novia, la mamá con el novio. Y entonces la familia realmente se deterioró, se arruinó el concepto de familia. Y juntamente con eso, todas las normas, todas las bases que hicieron de nuestras naciones y de nuestras sociedades algo fuerte, algo sólido, que dejó esto que hay hoy en día en otras áreas, pero que hoy en día lamentablemente vemos que cada día se va perdiendo y se va deteriorando todo más, ¿no? Somos responsables en este tiempo y en esta generación que nos toca vivir como iglesia del Señor, como faro, como luz en este mundo, de iluminar, de alumbrar, de dar sabor, de dar vida, ¿no? Y entonces somos responsables de levantar hogares sólidos, amén, hogares estables, hogares bendecidos que puedan ser una luz para muchos otros lugares más. Hoy en día miramos dentro de los diferentes contextos de las ciudades, de las sociedades, y podemos encontrar no solamente lo atípico de la familia, sino flagelos con los que la familia lucha, problemas donde a veces los chicos crecen en hogares donde los papás son adictos a las drogas, adictos al alcohol, donde hay violencia, donde hay todo tipo de abuso, donde de repente les toca crecer en hogares donde sus papás están en la delincuencia o de repente están detenidos, están presos, privados de la libertad. Y ahí crecen todos esos niños. Y por eso miramos hoy en día las sociedades y vemos la gente tan violenta, la gente tan enojada, la sociedad tan deteriorada, ¿no? Entonces tenemos que encender nuestra luz y tenemos que ponernos en la brecha y decirle: Padre, acá estamos, somos la iglesia y queremos ser un ejemplo para esta sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, más que ejemplo para nuestra sociedad, tenemos el compromiso que no podemos dejar de asumir, de que tenemos la responsabilidad por nuestra familia. Amén. Hay una palabra que se encuentra en el Salmo 127, versículo 3 al 5, que nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos como papás, que tenemos como padres. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Entonces acá este salmo nos habla acerca del privilegio que Dios nos ha dado de ser padres. ¿Y qué son los hijos en realidad? Porque los hijos no son una carga, los hijos no son un estorbo, los hijos no vienen para, como hacen, al menos en mi país, muchas familias tienen muchos hijos porque el gobierno ayuda con planes sociales por cada niño que tienen. Entonces la gente dice: bueno, vamos a tener hijos y ahí vamos a tener más ingresos, pero también más hijos también genera más gastos. Entonces los ingresos nunca son suficientes y lamentablemente el caso se vuelve crítico, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a entender lo que sí son los hijos para entender el privilegio, pero la gran responsabilidad que tenemos como padres. Y dice la palabra lo siguiente, que los hijos son herencia. Diga conmigo: herencia. Dice: herencia de Jehová son los hijos, herencia del Señor son los hijos. Dios te está regalando un anticipo, un poquitito de la herencia que tiene para darnos un día en la eternidad. Nos está permitiendo en vida disfrutar un poco de eso, dándonos hijos. La Biblia dice: recompensa
del fruto del vientre. Así que los hijos son una recompensa. Cuando Dios te da el privilegio de tener hijos, Dios te está recompensando, ¿no? Y hay algunos que están bien recompensados. A ver, ¿cuántos tienen más de 2, 3, 4 hijos acá? ¿Cuántos tienen 5? A ver, levantando la mano. Ándale, hay algunos que tienen, sí. Bárbaro, ¿no? Dios te ha recompensado suficientemente, ¿no? ¿Cuántos tienen 1? A ver, 1, 2, ándale, 3, wow, 4. ¿Alguien tiene más de 5? ¿Más de 5? Sí, hay gente que tiene más de 5. ¡Qué bárbaro! Un aplauso para ellos, ¿no? Bien, gloria a Dios. Ahora, dice que son una recompensa. Dios te ha recompensado. El fruto del vientre es una recompensa. Entonces tus hijos son una bendición. Tus hijos son herencia, tus hijos son recompensa. Dice que tus hijos son como flechas en las manos de un guerrero valiente. Yo me considero que soy un guerrero valiente, que Dios me ha bendecido dándome 2 flechas de forma natural, pero también Dios me ha dado un montón de flechas de gente que ha decidido que yo sea su papá. De gente que ha decidido que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de tener un papá y me han elegido para ser su papá. Y eso es una doble honra. Imagínate que hay mucha gente que no ha podido ser progenitor, no ha podido procrear, pero sin embargo han decidido adoptar. Un aplauso para toda esa gente que ha decidido adoptar. Pero también, ese es válido, pero también están aquellos a los cuales alguien te eligió, alguien te escogió. Para que seas su mentor, para que seas su ejemplo, para que seas ese ser responsable, ¿no? Porque ha visto buenas cualidades en tu vida. Te felicito por eso y disfruta de esa bendición. Pero todos aquellos a los cuales Dios nos ha dado hijos, tenemos una doble responsabilidad. Tenemos que ser un ejemplo para ellos. Y la Biblia dice que son una flecha en las manos. ¿Y la flecha para qué es? Para lanzarla, ¿no? Ya sea con el arco o ya sea con la mano, ¿no? Lanzarla y que nuestros hijos puedan llegar lo más lejos posible y alcanzar los niveles más grandes que puedan alcanzar gracias a tu empuje, ¿no? A tu proyección. Debemos de proyectar nuestros hijos, ¿no? Ayudarlos. Ellos no vienen a este mundo para darnos dinero por un plan social. No vienen a este mundo para cumplir los sueños frustrados de padre. No, si no pudiste ser un arquitecto, un médico, no tienen por qué ser tus hijos arquitectos o médicos. No, ellos tienen derechos, tienen sueños también. Obviamente que siempre es mejor enseñarles a cambiar nuestros planes y nuestros sueños por los planes y los sueños de Dios porque son mejores que los nuestros, ¿no? Pero no vienen para cumplir mi sueño. No es porque yo quise, él tiene que estudiar esta carrera, le va a estudiar o sí, y no le voy a dejar que estudie lo que quiere, va a estudiar lo que quiero. No. No. Vamos a proyectarlos a que cumplan sus sueños. No vamos a anular sus personalidades. Los vamos a apoyar a que puedan desarrollarse y crecer sanos, bendecidos, plenos y felices. ¿Cuántos dicen amén? Son flechas en las manos de un guerrero. Y el último dice, dichoso aquel que llena su aljaba de esta clase de flechas. O sea, que los hijos son un causal de dicha y de alegría. Son causa de alegría a nuestras vidas. Vienen para alegrar nuestro corazón. Qué lindo que es llegar al domingo y tener a toda la familia reunida y que ahí estén los hijos, ¿no? Y que ahí estén las hijas y estén las nueras y estén los yernos, ¿no? Y estén también los nietitos que van a ir llegando paso a paso. Algunos estoy viendo acá que están pintando canas y están llenitos de nietos, ¿no? Como mis queridos amigos que están preparándose para ser abuelitos. Bárbaro, ¿no? Se les viene una etapa maravillosa. Yo espero que dentro de 2 años a mí también me toque, ¿no? Así que si mi hija me está escuchando por ahí, a ponerse las pilas porque dentro de 2 años ya quiero andar gediendo abuelo. ¿Ok? Entonces, ahora, qué importante que es. Los hijos son causa de alegría. En este tiempo que nos toca vivir, nos toca ser responsables por ellos y por todo el entorno que ellos tienen. Tengo un hijo de 13 años, un adolescente que está estudiando la secundaria, y una hija de 24 años que ya se casó hace 2 años y que está estudiando para maestra, está estudiando magisterio. Yo soy el Uber de los dos, yo los llevo para aquí, para allá. Es mi hija, ya se casó, pero su esposo trabaja 8 horas en la capital, a 28 kilómetros, va todo el día, y entonces a mí me toca andar llevándola para aquí que llevándola para allá, ¿no? Y a veces vienen y me cuentan sus historias, las historias de los amigos de mi hijo, las historias de las amigas de mi hija. Y entonces me he dado cuenta de que lamentablemente a veces ellos no han tenido, los amigos, la posibilidad de nacer
en un hogar donde se les dio todo lo que se les ha dado a mi hijo. Y no me refiero a todo en cuanto a economía, me refiero a todo en cuanto a amor, me refiero a todo en cuanto a enseñanza, a códigos, a estructuras, bases que son importantes y por sobre todas las cosas apoyo, respaldo, amor, cariño, oración, proyección, como les decía recién, ¿no? A veces lamentablemente hay gente que le ha tocado crecer en un hogar atípico, con padres ausentes, con papá ausente, con mamá ausente, carentes de afecto, carentes de apoyo, carentes de respaldo, carentes de un montón de cosas y hoy en día están dañados y están frustrados y están dolidos y a veces quieren volcar toda esa frustración que tienen. Una cosa que he entendido y que he aprendido, una persona que está herida, lastima. Una persona que está herida, hiere. Y no lo hace a veces conscientemente ni por gusto. Lo hace porque le nace, lo hace porque desde el dolor no puede ver la felicidad, el bienestar, no puede ver que tenga una familia linda. Y esto que te estoy contando no le pasa solamente a mi hija y a mi hijo, le pasa también a los tuyos. En el contexto donde se mueven, con la gente que se rodea, ¿no? Entonces, qué importante que es que nosotros no solamente seamos responsables y estemos presentes para ellos, sino también para esos amigos de ellos, esos que llegan a tu casa, esos que a veces se quedan a dormir, que vos podés proyectar sobre la vida de ellos, animarlos, motivarlos, a alentarlos a que pueden hacerlo, a que pueden lograrlo, aunque de repente no hayan tenido el apoyo que necesitaban tener. Tú puedes transformarte en ese ejemplo, tú puedes transformarte en ese responsable que puede brindarle lo que lamentablemente sus verdaderos no le pudieron brindar y no le pudieron dar. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a ser padres presentes, padres responsables, atentos. Una cosa que entendí es que si nuestros hijos no son no son de influencia, van a ser influenciados, ¿no? Entonces, que estemos presentes ahí para ayudarlos, para darles las bases, para darles los fundamentos, para que luego nadie venga a enseñarle o a darle o a entregarle algo que no sea lo que nosotros debemos de proyectar sobre ellos. Amén. Vamos a hablar de algunos consejos para que podamos tener hogares, construir hogares sanos, saludables, bendecidos. Primero, necesitamos ser padres que amen la presencia de Dios más que a nada. Diga conmigo, amar la presencia de Dios. Hay herencias que podemos dejarle y gracias a Dios por la herencia de una cuenta bancaria, de una casa, de un carro. Y obviamente que todo el mundo va a querer que le toque una herencia así. Pero hay otras cosas que necesitamos dejar como herencia. Y por ejemplo, el ejemplo es fundamental. Si nuestros hijos ven que nosotros como padres amamos la presencia de Dios, muy probablemente ellos también van a aprender a amar la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa que aprendí en la vida? Yo pensaba que hacía todo lo mejor. Sin embargo, un día que mi hija atravesó un conflicto de fe en su vida y tuvo unos momentos ahí donde la vida, el mundo, las luces la deslumbraron, nos apoyamos en una psicóloga cristiana, una mujer de fe, de oración, pero también una persona profesional. Y la pregunta que le hizo a mi hija, esta no la conté ni en la primera ni en la segunda, ahora la voy a contar, mira. Le preguntó a mi hija lo siguiente, le dijo, ¿quién es Dios para vos? Y ella quedó pensando como, ¿qué responder? Dice, ¿quién es Dios para ti? Dice, Dios es el Dios de mis padres, dijo ella. Pero ¿qué hay de Dios para vos, no para tus papás? Ella no había formado un concepto personal de Dios. Y entonces ahí trabajamos junto con la psicóloga para ayudarla a que ella pueda elaborar su propio concepto, su propia experiencia con Dios. ¿Te das cuenta que necesitamos mostrarle la presencia de Dios? Ella podía distinguir la presencia de Dios en sus papás, pero todavía no había experimentado esa presencia de Dios en su vida, la cual gracias a Dios pudo experimentar y hoy en día está casada, está bendecida, sirviendo a Dios con todo su corazón, ¿no? Pero qué importante que es amar la presencia de Dios, que nuestros hijos vean que amamos la presencia de Dios. Salmo 127, versículo 1 dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Vuelvo sobre la primera parte. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Podemos esforzarnos mucho en hacer las cosas bien, pero si
Dios no está edificando mi vida, si Dios no está trabajando en mi vida, si la presencia de Dios no está obrando en mi vida y en tu vida, nuestros esfuerzos van a ser en vano. Por eso necesitamos amar la presencia de Dios, que Dios sea el primero en nuestras vidas. Si Dios es el primero en nuestra vida, va a ser el primero en nuestros matrimonios, va a ser el primero también en nuestro hogar y muy probablemente va a ser el primero en el corazón de nuestros hijos. Alguien tiene que decir amén a eso. Aleluya. Dios realmente es el constructor por excelencia. Él sabe construir. Si le dejamos a Él, Él nos ayudará a que construyamos hogares sólidos. Bendito sea su nombre. Éxodo 13, 14 y 15 dice, el Señor le dijo a Moisés, mi presencia te acompañará y te dará descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saque de aquí. Qué importante que es que la presencia de Dios sea quien guíe nuestro caminar, quien sea que guíe la toma de nuestras decisiones, en quién nos apoyamos, qué decisiones tomar, qué caminos tomar. Es importante, si la presencia de Dios está guiando nuestra vida, la presencia de Dios también va a guiar la vida de nuestros hijos. Y qué importante que es que la presencia de Dios los guíe para que puedan elegir bien sus amistades, que los guíe para que puedan elegir bien sus carreras, que los guíe para que mañana o pasado cuando quieran buscar pareja, sepan elegir bien la pareja con la cual van a ser acompañados el resto de su vida, porque es sumamente importante hacer una buena elección de la pareja con la cual nos vamos a casar. Qué importante que es que ellos tomen buenas decisiones en cuanto a la carrera, porque si no a veces pasa de que eligen una carrera y la dejan y eligen otra y la dejan y ahí van estudiando un montón de cosas de a poquito y no terminan nunca una. Es porque Dios no está guiando la toma de nuestras decisiones, ¿no? Qué importante que es saber hacia dónde vamos, saber hacia dónde nos dirigimos, y a todo eso nos va a ayudar la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Padres que amen la presencia de Dios más que nada. A veces nos cansaremos, nos debilitaremos en el camino, pero si la presencia de Dios está, dice el profeta Isaías, en Isaías 40, verso 28, Él da fuerzas al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La vida a veces no es fácil, las cosas a veces se ponen complejas, complicadas y nos llegamos a cansar, pero la presencia de Dios nos va a fortalecer, la presencia de Dios nos va a ayudar a que podamos seguir haciendo un buen trabajo, una buena tarea en la construcción de hogares sólidos. Amén. En segundo lugar, padres que tengan un corazón limpio y que caminen en integridad. Mateo capítulo 5, verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando mantenemos nuestro corazón limpio por Dios, nuestra mente limpia por Dios, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando dice que vamos a ver a Dios a nuestro favor acá en la vida. Y un día todavía nos da la garantía de la eternidad. Pero vamos a ver la mano de Dios acompañándonos. Vamos a ver la ayuda de Dios trabajando junto con nosotros, apoyándonos y dándonos la fuerza y dándonos la victoria a la hora de enfrentar diferentes conflictos en la vida. Familia, Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Cuando leo este mismo texto en traducción lenguaje actual, dice, Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. Ahora, traducción lenguaje actual dice honradez. Reina Valera dice integridad. Tanto la honradez como la integridad son un buen legado. Son un excelente legado, una excelente herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. La falta de integridad, la falta de honradez, qué estrago enorme produce a la vida de la gente, al hogar, a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Entonces, que nos propongamos caminar en integridad, que nos propongamos a caminar con una vida honrada. Las estadísticas a veces pueden fallar, pero es muy probable que los hijos de un hombre, de una mujer honrada, de un hombre, una mujer íntegra, muy probable que tengamos hijos que también serán hombres y mujeres íntegros, amén, sanos, maduros y honrados por sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude con esto, ¿ok? Tercero, padres con un corazón perdonador.
Qué importante que es conocer el camino del perdón. Jesús enseñó el perdón como un camino superior, porque lo más fácil es enojarnos. Somos, como seres humanos que somos, propensos a guardar enojos, a guardar resentimientos. A todos en algún momento alguien nos hizo mal. A todos en algún momento alguien nos falló. Siempre le digo a los chavos, porque me tocó vivirlo en persona propia, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a responsabilizar a nuestros padres de nuestros fracasos? ¿Hasta cuándo vamos a responsabilizar el daño que alguien nos hizo de las fallas que tenemos a veces en la vida? Nos sirven por un tiempo, pero llega el momento en el cual va a caer por tierra y tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos responsables, ¿verdad? No podemos seguir responsabilizando y culpando siempre a alguien. Un día tiene que llegar el día en el cual tengamos que tomar la decisión de perdonar. Y te lo digo porque soy pastor y muchísimas veces me toca ministrar a padres, ¿no?, que están enojados con sus hijos o a hijos que están enojados con sus papás, ¿no? Y que a veces vienen y dicen, no me reconocen nada, no, todo está mal. Y yo sé que somos falibles, somos personas que fallan, tenemos errores, tenemos defectos, ¿no? La palabra de Dios dice al respecto, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Y en cierta oportunidad, Pedro le preguntó al Señor, bien, Señor, ¿y hasta cuántas veces debo de perdonar a alguien que me dañe, a alguien que me afecte? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Y los que andamos bien en matemáticas nos damos enseguida 70 por 7, 490 veces al día. No es 490 veces al año, 490 veces al día. ¿Alguien te ha dañado 490 veces en un día? Como para que no lo puedas perdonar. ¿Cierto que no? Entonces no hay nada que no podamos perdonar. Dios nos ha perdonado tanto, Dios nos ha perdonado muchísimo y por eso Jesús nos enseñó el camino del perdón. Perdonar no es fácil, pero perdonar es bueno. Perdonar ayuda, nos hace liberarnos de cargas y nos hace liberarnos de esas raíces de amargura que a veces crecen en el corazón y no nos dejan ser personas felices. Y cuando los papás no son felices, son unos frustrados, son unos enojones, pasan resentidos, eso también lo aprenden los hijos, ¿no? Entonces no queremos sembrar nada de eso sobre nuestros hijos, necesitamos aprender el camino del perdón. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a ser perdonadores. Perdonar no es fácil, perdonar nos hace distintos, perdonar nos hace diferentes, perdonar nos hace verdaderos hijos de Dios y con eso son los que Dios hace historia. Y yo quiero que Dios, como decía el amigo que estaba hablando hace un rato, Dios haga historia conmigo, Dios haga historia con mi familia, Dios haga historia con la vida de mis hijos. Por eso yo voy a ser distinto, voy a ser diferente y voy a abrazar el camino del perdón. Padres que edifican hogares sólidos, que construyen hogares sólidos, son gente que ha aprendido el camino del perdón. ¿Cuántos de esos hay acá en esta mañana? Proverbios 22, 18 dice, cuando el justo habla, sus palabras son como medicina. ¿Qué sale de tu boca cuando hablas? He escuchado tantas cosas decir a veces a la gente, de la gente y a la gente de sus hijos, ¿no? Entonces que Dios nos ayude a bendecir a nuestros hijos, que Dios nos ayude a bendecir a nuestros padres, que Dios nos ayude a bendecir a la gente, a bendecir a la iglesia, a bendecir a la sociedad. ¿Sabe que ayer estaba mirando un ratito el partido de México y estaba mirando, escuchando a los comentaristas, ¿no? Y comenzaron diciendo, no, porque México, fantástico, hay jugadores que están en nivel europeo, y ahí está México, ¡wow! ¡El gol de México! Sí, este es el México. Al ratito, Dominicana levantó su fútbol, y dice, no, ya ven, así es México, siempre nos ilusiona, y después no sé qué, y que no sé cuánto, y ya ninguno servía para nada, ¿no? Y no es así. En la vida hay momentos buenos, en la vida hay momentos malos, en la vida hay momentos en los cuales ganamos por goleada y en la vida hay momentos que parece que estamos perdiendo. Pero Dios siempre está con nosotros. Hay gente que cuando pasa algo, ay, ay, ¿dónde está Dios? Y ahora ya Dios tiene la culpa de todo. No, Dios no tiene la culpa de nada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Dejemos que nuestras palabras bendigan y no maldigan, ¿no?
tus jugadores de México, no los maldigas, bendecilos, decirle que le va a ir bien, que van a tener mejores contratos. Y si lo haces sobre ellos, ¿cuánto más lo haces sobre tus hijos, no? Sobre tu iglesia, sobre la gente, sobre tus vecinos. Ay, ya puso la música, este hijo del diablo, no me deja dormir. No, bendecí a tu vecino, bendecí a tu suegra también, ¿no? Bendecí a todos alrededor. Cuarto, padres agradecidos con Dios y con las personas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice en traducción lenguaje actual: den gracias a Dios en cualquier circunstancia, esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos agradecidos. Qué lindo que es encontrarse con gente agradecida, ¿no? Ahora, qué feo que es encontrarse con gente mal agradecida. A mí me ha tocado un montón de veces escuchar gente que viene a hacerme consejería y decir que mal agradecidos que son. Tus padres te han dado todo. Tus padres se han desvelado por ti, te han cuidado, han procurado darte lo mejor en todas las áreas, en todos los ámbitos. Pueden fallar, tenemos defectos. Tus hijos también tienen defectos, la gente tiene defectos. Pero qué lindo que es ser agradecidos, dar gracias, gracias en lo poco, gracias en lo mucho, ser agradecidos. Y hay una palabra que también viene de la gratitud, que es el contentamiento. Saber contentarnos con lo que Dios está dándonos en cada etapa de la vida. Gracias por el tiempo que estoy viviendo. No somos conformistas por contentarnos. Hoy vivimos una generación, recién hablaba y platicaba con el equipo ministerial. Vivimos en una generación que se acostumbra fácil a lo bueno. Entonces, de contentamiento nada. Si no me das zapatillas Nike no quiero. Si no me das marca no sé cuánto no quiero. Si no me das el último iPad, si no me das el último... O sea, sí está bueno, ¿no? Pero la gratitud también va el contentamiento. Contentarnos con lo que hoy tenemos, ¿no? Y ya mañana va a llegar lo mejor. O voy a esforzarme, voy a trabajar para lograr algo más. Pero dar gracias a Dios en todas las cosas, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Padres agradecidos enseñan un camino de gratitud a sus hijos. Hay dos palabras que son las más difíciles de pronunciar: gracias y la otra, perdón. Pero qué importante, porque tanto el perdón como la gratitud nos abren puertas, así como la falta de perdón y la ingratitud las cierran. Que Dios nos ayude a ser hijos agradecidos, padres agradecidos, hijos agradecidos. ¿Ok? Quinto, padres que ejercitan la fe y que viven por ella. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, ¿no? Hay herencias que podemos transmitir, y una de las herencias más invaluables y maravillosas que podemos transmitirle a nuestros hijos es una vida de fe. Pero para que ellos reciban una vida de fe, tienen que ver una vida de fe en nosotros. Me impacta cuando dice que Loida, la abuela, transmitió su fe a su hija Eunice, y su hija Eunice transmitió su fe a su hijo Timoteo. La fe se transmite. La incredulidad se transmite, el desgano se transmite también, la indiferencia, la apatía también se transmite, pero la fe también se transmite. Vivir una vida de fe, que tus hijos vean que vives una vida de fe, que realmente sabes que Dios puede cambiar y transformar cualquier historia, que has vivido experiencias donde has visto que Dios ha estado donde nadie ha estado y que Dios ha transformado lo que nadie podía transformar. Cuando tus hijos ven que realmente tú profesas fe, entonces también abrazarán esa fe y aprenderán a confiar en el Dios Todopoderoso, que si lo hizo con sus papás, también lo va a hacer en la vida de ellos. Alguien tiene que decir amén o darle un fuerte aplauso a Dios como guste, ¿no? ¿Qué te parece si te pones sobre tus pies? Y el sexto consejo es: padres involucrados en la obra de Dios. Padres involucrados en la obra del Señor. Y para involucrarse en la obra del Señor te estoy hablando de compromiso con Dios. No solamente amar su presencia, no solamente dejar que el Espíritu de Dios me transforme, que me enseñe el camino del perdón, que me ayude a ser agradecido, sino que también me ayuda a comprometerme con Dios, a ser útil, a servirle, a ir a la casa de Dios. ¿Sabes que si tus hijos escuchan que vos le decís que es importante ir a la casa de Dios, que es importante servir al Señor, mientras que son chavitos, te lo van a creer y van a venir y se van a involucrar? Pero si luego no te ven
que tú tengas interés para venir a la casa de Dios, que tú realmente demuestres que es valioso venir a la casa de Dios, que realmente es bueno servir a Dios. Si no lo ven en tu ejemplo, va a llegar una edad en la cual allá afuera la sociedad está esperándolo para matar toda idea de Dios. Y si no tienen de dónde agarrarse, y ese de dónde agarrarse es el ejemplo de sus papás, va a pesar más lo que allá afuera le están diciendo, porque en casa no están viendo. Están escuchando, pero no están viendo lo que escuchan. Por eso qué importante que es que nuestro ejemplo refrende lo que nuestra boca habla. Si Dios realmente es la persona más importante, si el reino de Dios realmente es lo más importante para tu vida, lo tienes que demostrar con tus hechos y no solamente con tus palabras. Ser un ejemplo habla de eso. Hay mucha gente que es muy buena hablando, pero luego no es buena haciendo. Que cuando tus hijos miren y vean, te vean bueno hablando, pero te vean mucho mejor todavía haciendo. Es más, capaz que a lo mejor no va a ser ni necesario hablar, porque van a seguir lo que ven, van a seguir lo que estás haciendo. Entonces, si ellos te ven que vos haces tiempo entre tu agenda tan apretada, porque sé que hay gente que tiene muchas ocupaciones, múltiples ocupaciones, pero asimismo y todo, sacás tiempo para venir a la casa de Dios, y más todavía, sacás tiempo para involucrarte en algún servicio de la casa de Dios todavía. Ellos también están viendo eso y ellos también van a aprender de tu ejemplo. Hay una fotito, un póster que a veces se sube a las redes sociales donde el padre va caminando y decía: pensé en rendirme un montón de veces, pero vi que alguien seguía mis pasos. Entonces, no te olvides nunca, hay alguien que viene siguiendo tus pasos. Hay alguien que viene mirando tu ejemplo. Hay alguien que viene escuchando lo que le decís y mirando lo que ven, ¿no? A ver qué haces. Entonces, que seamos un ejemplo para ellos en gente que ama la obra de Dios. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús dijo: no hay nada mayor que esto, que dar su vida en servicio por los demás, ¿no? Él fue el ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Entonces, mostrémosles el ejemplo del servicio a nuestros hijos, ¿no? Para que realmente sean gente que perdona, que agradece, que sirve a los demás, ¿no? No seres egoístas que solamente piensan para sí mismos y nada más que para ellos. El ejemplo es fundamental. Y a esta generación le hace falta ejemplos. A esta generación le hace falta realmente que tú y yo nos comprometamos a ser esa generación de padres que construyen hogares sólidos. Padre, en el nombre de Jesús, levante su mano ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, quiero en este día bendecir a toda la familia. Bendecir, Señor, aún a los que todavía están acá y son jóvenes y son solteros todavía, ni siquiera novio tienen ni novia. Padre, oro para que ellos puedan hacerles las ganas de tener mañana como proyecto la familia, crear hijos, Padre. Te pido que los bendigas y los ayudes a ser su guía para que tomen buenas elecciones, para que tomen carreras buenas, para que tomen decisiones buenas, amistades buenas, y para que cuando vayan a elegir a la pareja también tomen una excelente decisión, que sean guiados por la presencia de Dios. Te pido por todos los padres y madres que hay acá presentes en esta mañana, para que nos ayudes a que podamos ser ejemplo, Dios, que podamos hacer respaldo, que podamos ser columna, que realmente ellos sean flechas en nuestras manos, que realmente les demostremos que son una recompensa, que son una bendición, que son un privilegio. Le pido al Padre que te renueve las fuerzas, que te provea de toda clase de bien, para que puedas realizar tu rol, cumplir tu tarea, para que no seas de los padres ausentes, que seas un padre, una madre presente en la vida de tus hijos, aleluya, para que puedan crecer con un carácter firme, con un carácter sólido, con un carácter seguro, determinado, en busca, en pos de alcanzar el propósito de Dios para su vida. Padre, bendigo todas las familias que están presentes en esta mañana. Te pido que cada una de ellas se vaya bendecida, fortalecida, Padre. Y si alguno de ellos considera que en algo ha estado faltando, Dios, que puedan a través de esta palabra y de este consejo encauzar para que puedan tener entonces un hogar firme, sólido y estable para la gloria de Dios. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y antes de irme,
quiero regalarle esta bendición para todos los padres presentes. Dice la Biblia en el Salmo 128, versículo 1 al 6, Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, ¿hay alguno de ellos acá? Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida. Y tus hijos crecerán fuerte como los olivos. ¿Cuántos dicen amén? Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga desde su santo templo. Que veas prosperar a tus hijos todos los días de tu vida. Es más, te digo, a tus nietos todos los días de tu vida. Que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos. Y que haya paz en tu casa siempre. Que Dios les bendiga. Feliz Día del Padre para todos los papás en este día. Amén. Y bendiciones a la iglesia. Muchas gracias.